Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de cómo IDTech puede apoyar a las empresas a evaluar la fuerza laboral que van a contratar y que tienen contratada. La visión y misión de Converus ustedes ya la conocen, la hemos visto en presentaciones anteriores, pero queremos repasar en el sentido de que nos enfocamos a crear y mantener ambientes de honestidad, integridad y confianza. Esto es muy importante porque requiere dos procesos. Uno de evaluación de preempleo para contratar personas honestas y uno de contratación periódica de empleados para mantener ese ambiente de honestidad. Por medio de estos procesos pretendemos reducir la corrupción y asegurar la integridad, promoviendo soluciones que ayuden a las organizaciones y gobiernos a monitorear candidatos y empleados. Bien, primero hablemos un poco del impacto que tiene el robo y el fraude en las empresas. Se estima, según el Banco Mundial, que 1.000 billones de dólares son pagados en sobornos en todo el mundo cada año. En términos de lavado de dinero, la industria financiera de Estados Unidos gasta aproximadamente 10.000 millones de dólares por año para combatir el lavado de dinero. Después tenemos también el tema de la corrupción. Algunos ejemplos son el de Banamex en México, que pertenece a Citicorp, y muchos otros ejemplos de corrupción e inseguridad que sencillamente no permiten que exista avance en términos económicos para estas empresas ni para la sociedad como tal. Desde la perspectiva de la corrupción se considera como el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social. En promedio, el 5% del PIB global por año se pierde a la corrupción. Y en Rusia, por ejemplo, que es un caso extremo, casi la mitad del Producto Interno Bruto del país es consumido por la corrupción. También queremos tocar el punto de que los empleados son honestos o son deshonestos dependiendo de las circunstancias. Entonces, 20% de las personas siempre van a ser honestas y 20% siempre van a ser deshonestas, pero 60% va a depender de las circunstancias. Esto quiere decir que a pesar de que tengamos un proceso de selección adecuado que nos permita filtrar el 20% que siempre son deshonestos, el 80% que contratamos, que pasan estas pruebas, posiblemente podrían llegar a presentar algún problema en el futuro si no mantenemos pruebas periódicas a la gente contratada. Entonces, asumamos que de ese 60% que depende de las circunstancias, más de la mitad nunca ha cometido ningún delito. Por lo tanto, van a pasar todas las pruebas de preempleo que podamos hacer. A pesar de eso, si tenemos circunstancias en la empresa o en la organización que permitirían que estas personas cometan algún delito, algún fraude, algún robo, podríamos tener una situación donde esas personas se conviertan en personas deshonestas una vez que ya fueron contratadas. A eso se debe que tengamos que tener un proceso de revisión periódica de la gente que ya se contrató. Hablando un poco de cómo reducir el fraude, KPMG en el 2015 dice que el 60% del fraude se puede eliminar sencillamente con procesos internos. Es decir, procesos de controles, por ejemplo, de inventario, de procesos de compra, revisión a los empleados, y creemos que esto se puede mejorar aún más si además de pruebas periódicas a los empleados como un control interno, nos enfocamos también en un proceso de precontratación. Es decir, contratar gente honesta y a través de controles mantener la honestidad dentro de la empresa o la organización. ¿Cómo se puede contratar personas honestas? ¿Cómo se sabe si los empleados se mantienen honestos? Son las dos preguntas que nos tenemos que hacer. Creemos que por medio de IDTech podemos no solo contratar gente honesta y mantenerla honesta, sino tener mayor satisfacción entre los empleados. Es decir, si cada persona que entra a trabajar a la empresa y es contratada sabe que todos sus compañeros van a tener que pasar por una prueba IDTech, sencillamente van a tener mejor rendimiento, van a sentir más seguridad y posiblemente logremos inclusive reducir la rotación de personal. Hablando de los beneficios que da IDTech a las empresas, hablemos un poco de cómo se presentan los resultados. Es importante entender que tradicionalmente las pruebas de detección de engaño como el polígrafo han presentado sus resultados a través de un reporte escrito por una persona, por un examinador,
y este reporte en muchos casos podría carecer de objetividad. ¿En qué sentido? Podríamos tener un poligrafista muy objetivo para una, dos, cinco pruebas, pero como ser humano, después de hacer 100 o 200 pruebas, no tenemos ninguna garantía de que ese proceso de evaluación haya sido estandarizado. En el caso de iDetect, el proceso está estandarizado y no tenemos un reporte de papel. Es decir, toda la información se presenta en un sistema al que le llamamos dashboard. Después de realizar la prueba, los resultados están disponibles en 5 minutos y podemos tener un listado de todos los examinados, ya sean candidatos a empleo o empleados actuales, con la calificación que obtuvieron en esa prueba. También podemos aplicar filtros para empresas muy grandes donde hay miles o decenas de miles de pruebas aplicadas. Podemos filtrar por cuenta, por departamento, por una identificación del examinado, por el nombre de la persona, por el tipo de prueba y por el resultado de las pruebas. Esto para poder hacer un análisis de la información a través del tiempo y obtener análisis de los datos por medio de gráficos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que podríamos saber qué porcentaje de los candidatos que estamos pasando a la etapa de iDetect son honestos. Podríamos también medir a través del tiempo qué porcentaje de nuestros empleados son deshonestos, buscando que el porcentaje de personas deshonestas vaya bajando. Y todo este análisis lo podemos hacer a través de las herramientas de Converus. Es decir, iDetect no es solo una estación que aplica una prueba de control de confianza o de detección del engaño, sino que es una herramienta disponible en web para hacer el análisis de los datos que vamos obteniendo a través del tiempo. Todos los clientes de iDetect deben tener acceso a este dashboard donde pueden hacer análisis de su información y pueden tener una cuenta propia con toda la seguridad del caso para que puedan controlar los resultados de las pruebas aplicadas a sus empleados y a sus candidatos. Podemos también agregar cuentas de acceso por departamento. Por ejemplo, podríamos tener una cuenta para finanzas, una para recursos humanos, una para contabilidad, una para dirección general, etcétera. O podríamos también crear cuentas por empleado dependiendo de los derechos que les queramos dar de acceso a la información. Estos derechos podrían ser únicamente ver resultados, únicamente aplicar pruebas o también usuarios administradores que pudieran crear usuarios nuevos y dar acceso a otras personas. Vamos a hablar un momento de la seguridad. Es muy importante aclarar que los datos están seguros mientras no salgan de el dashboard de Converus. En el momento en que se baja un PDF o se envían por correo, ya dependemos de la seguridad del correo electrónico de cada cliente. También es importante comentar que se podría hacer una integración con otros sistemas de información, como por ejemplo sistemas de recursos humanos o ERPs que tengan software para administrar el conocimiento, que se les conoce como LMS. Podríamos generar una integración para que los resultados de las pruebas iDetect estén disponibles en ese LMS sin necesidad de acceder al dashboard. Obviamente en este caso ya la seguridad de los resultados dependería de la seguridad del LMS y no del dashboard de iDetect. Entonces, algunos beneficios es que podemos racionalizar la contratación. Es decir, podemos tener iDetect, por ejemplo, como una primera barrera de evaluación para reducir procesos y costos. O podríamos tenerlo en un momento más avanzado del ciclo de contratación, también con el objetivo de reducir costos. Es importante insistir en que estandariza el proceso de prueba, es decir, la prueba es la misma y se evalúa de la misma forma para la persona que la hizo a las 8 de la mañana del lunes que para la persona que la hizo a las 6 de la tarde del viernes. No dependemos de un examinador que pueda estar cansado o que pueda tener un problema personal y que va a hacer más subjetiva la prueba. También se puede utilizar para monitorear empleados. Por ahí hay una estadística de KPMG que dice que 47% de los empleados roban. Eso nos permitiría con el monitoreo reducir robos, fraudes, sobornos, divulgación de información confidencial o cualquier otro que le pueda preocupar a la empresa. Normalmente, cuando estamos haciendo pruebas a empleados, hacemos pruebas que son específicas. Es decir, identificamos los temas de riesgo para ese puesto y diseñamos una prueba que permita reducir el riesgo en ese puesto. Cuando hacemos pruebas de preempleo tienden a ser más generales. Queremos evaluar varias cosas para saber si esa persona puede seguir en el proceso. Algunos ejemplos de estas evaluaciones son
las que vemos en pantalla. Tenemos en este momento más de 200 pruebas que los combinan, tenemos muchos temas más. También podemos limitar estos temas en el tiempo, por ejemplo, aplicar una prueba de robo en los últimos 24 meses o de uso de drogas en los últimos 6 meses, etc. Podemos adaptar estas pruebas a las necesidades específicas de cada cliente. Algunos beneficios adicionales: ID Detect tiene toda la información de las pruebas en un solo lugar, ya lo vimos en el dashboard. Es muy fácil integrarlo con otros sistemas. Se puede accesar inclusive desde un teléfono, si tenemos el autenticador. Es rentable, el software está en la nube sin costo de acceso, es decir, únicamente hay que hacer las pruebas y el resto del software no tiene un costo adicional. El costo es bajo, se puede pagar únicamente por cada evaluación realizada o, del otro lado de la moneda, adquirir una licencia ilimitada para aplicar en una estación un número ilimitado de pruebas por año. Y es muy eficiente, una prueba únicamente toma media hora y el resultado se obtiene en 5 minutos. Adicional a esto, es importante recordar que Converus lanzó la versión 2 de la estación, la cual está basada en una tableta Surface, por lo tanto se ha incrementado la portabilidad de iDetect, permitiendo realizar pruebas en diferentes lugares con mucha facilidad, y eso también redujo el costo de la estación, lo cual hace más sencillo que un cliente tenga acceso a tener su propia estación y aplicar sus propias pruebas. Y insistimos nuevamente en la gran lista de clientes que tenemos. Tenemos en este momento más de 220 clientes. Estos están repartidos en 4 continentes, muchísimos países, y tenemos empresas de todos los tamaños, de todos los mercados verticales, desde empresas que tienen 10 a 15 empleados y que utilizan iDetect para contratación, hasta empresas que tienen más de 100,000 empleados que están utilizando iDetect como filtro de preempleo y también para mantener honesta a su población.